¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a resolver una armadura en la cual nos están pidiendo las tensiones o compresiones que están sufriendo todos sus elementos. Para ello, previamente tuvimos que tener ya equilibrada nuestra armadura. ¿A qué me refiero con equilibrada? Ya debimos de haber calculado las reacciones. Entonces, vamos a hacer esto por el análisis de nodos o por el método de nodos también se le llama. Vamos a iniciar con el nodo A. Vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre, que aquí ubicamos al nodo A. Tiene una fuerza vertical de la reacción que es de 1.68 kilonewtons. Tiene una hacia acá que es de 1.2 kilonewtons. Tiene una en diagonal que vamos a llamarle la tensión AB. Y una horizontal hacia el otro lado que le vamos a llamar la tensión AD. Yo siempre les sugiero que las hagan tensiones, que no las hagan compresiones. Simplemente si les da negativo quiere decir que supusimos mal y que en vez de ser una tensión es una compresión. Y vamos a utilizar las dos condiciones de equilibrio. La primera nos va a decir que la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan aquí en sentido horizontal? Pues solamente actúan la de 1.68 positiva porque va hacia arriba, más la tensión AB, pero aquí tenemos un ángulo que le vamos a llamar el ángulo teta, que es el mismo que tenemos en la figura. Si se dan cuenta, se están formando dos triángulos rectángulos en nuestra armadura, que de base mide 6 y de altura mide 3.2. Si aplicamos teorema de Pitágoras y calculamos cuánto vale la hipotenusa, nos va a dar que la hipotenusa vale 6.8 metros. Entonces, aquí vamos a decir que la tensión AB se tiene que multiplicar por el seno del ángulo y esto me tiene que dar igual a 0. Entonces vamos a tener que la tensión AB por el seno del ángulo, recuerden que el seno es el cateto opuesto, que en este caso es 3.2, entre la hipotenusa, y esto va a tener que ser igual a menos 1.68 porque se pasa del otro lado restando. Entonces la tensión AB, hacemos el despeje, sería menos 1.68 entre 3.2 entre 6.8 y esto nos da un resultado de menos 3.57 kilonewtons. Como está negativo quiere decir que en vez de ser tensión está en compresión. ¿Ok? ¿Cuál es la otra condición de equilibrio que conocemos? Pues que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 también. ¿Cuáles fuerzas actúan en X? Menos 1.2 hacia la izquierda, más la tensión AD hacia la derecha, más la tensión AB por el coseno del ángulo hacia la derecha también, y esto me tiene que dar igual a 0. Despejamos a la tensión AD y nos va a quedar que es 1.2 menos la tensión AB, que ya la calculamos, que es de menos 3.57 kilonewtons por el coseno del ángulo, que el coseno en este caso sería el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea 6 entre 6.8, y haciendo esta operación nos va a quedar que la tensión AD es igual a 4.35 kilonewtons. Como nos dio positiva, supusimos bien, quiere decir que está en tensión. Ahora, para hacer la expresión o para hacer la representación en nuestra armadura, de una compresión se hacen las flechas apuntando hacia los nodos. Por lo tanto, en AB tenemos una compresión y en AD, si es una tensión, se jalan hacia el centro. Entonces, ahí está mi representación de mi compresión en AB y mi tensión en AD. Ya acabamos de analizar el nodo A, ahora vámonos con el nodo D. Vamos a anotarlo acá abajo, el nodo D. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre? Pues tendríamos hacia arriba la tensión BD, hacia abajo tenemos la fuerza de 4 kilonewtons, hacia la derecha vamos a calcular la tensión DC y hacia la izquierda tenemos la fuerza que acabamos de calcular de 4.35 kilonewtons. Aquí todo va a ser directo. La suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, aquí sería que menos 4.35 más la tensión en DC me tiene que dar 0. Despejamos y obtenemos que la tensión DC es igual a 4.35 kilonewtons. Como es positiva, supusimos bien y está en tensión. Ahora la suma de fuerzas en Y
también nos tiene que dar igual a 0. Solamente tenemos dos fuerzas en Y, la de 4 kN hacia abajo más la tensión BD hacia arriba. Y esto me tiene que dar 0, por lo tanto despejamos y nos da que la tensión BD es de 4 kN, como también es positiva, es tensión. Hacemos nuestra representación aquí, acá es tensión y acá es tensión, ¿vale? Por último vamos a analizar el nodo D, nodo B. Entonces acá tenemos el nodo B, para acá tenemos la fuerza de 1.2 kN, para abajo tenemos la tensión BD, que la calculamos y es de 4 kN, hacia acá abajo en diagonal tenemos la tensión BC, hacia arriba en compresión tenemos la tensión AB, que ya la calculamos y es de 3.57 kN. Entonces, la única incógnita que tenemos es la tensión BC. Vamos a hacer lo mismo, vamos a decir que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en Y? Pues la de 4 kN hacia abajo menos la tensión en BC por el seno del ángulo más 3.57 por el seno del ángulo, porque esa apunta hacia arriba, y esto nos da igual a 0. De aquí despejamos a TBC y esto nos va a quedar, el 4 pasa sumando, entonces nos va a quedar 4, el 3 pasa restando, menos 3.57 por el seno de teta, y esto entre menos el seno del ángulo. Entonces aquí haciendo las operaciones, si quieren lo sustituimos, 4 menos 3.57 por el seno del ángulo, que recuerden que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa entre el seno, negativo, que sería 3.2 entre 6.8. Haciendo esa operación nos da que la tensión en BC es de menos 4.93 kN. Como nos dio negativa, quiere decir que está en compresión. Entonces esta va a apuntar hacia las esquinas de mi elemento, ¿sale? Para hacer la suma de fuerzas en X simplemente sería una comprobación, porque ya tenemos todas las tensiones y todas las compresiones. Vamos a hacerlo. Vamos a tener que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas en X tenemos? Pues tenemos la de 3.57, pero ahora por el coseno del ángulo, más la tensión BC por el coseno del ángulo también, más 1.2. Y hay que verificar que todo esto nos da igual a 0. Si nos da igual a 0, entonces estamos bien. Pues acá nos quedaría 3.7 por el coseno, que es 6 entre 6.8, más la tensión en BC, que nos dio de menos 4.93 por el coseno también, que es 6 entre 6.8, más 1.2, y esto nos da 3.15 menos 4.35 más 1.2, y efectivamente esto es 0. Por lo tanto podemos deducir que nuestro análisis está bien. Entonces ya encontramos todas las compresiones o tensiones que está sufriendo nuestra armadura. Espero les haya servido y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y nos vemos en la próxima. Y esa fue la clase de hoy. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que puedes enviarnos las dudas que tengas y las resolveremos en vivo, todos los días de lunes a viernes a las 4 en punto. También contamos con asesorías personales desde nuestra plataforma en línea. Contáctanos y te informaremos cómo puedes tomarlas. CASE Online. Asesorías todos los días a la hora que necesites.